Buenas noches a todos. A nombre del Colegio Médico de Querétaro, su servidor, el doctor Francisco León, les da la gran bienvenida a nuestra sesión mensual del mes de abril, donde pues vamos en esta ocasión a tener una ponente de lujo y vamos a abordar precisamente que en este mes se conmemora precisamente el Día del Autismo y de la Neurodivergencia. Y tenemos como invitada a la doctora que nos va a hacer favor el doctor Zafra de presentarla y mostrarnos su cubículo. Buenas noches a todos. Ojalá que sea de su agrado la presentación del día de hoy. Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presentes. Es un honor darles la bienvenida en esta sesión titulada Trastornos del espectro autista, que nos hará favor de darla la doctora Alejandra Andalón Galindo. Me voy a permitir leer un pequeño currículum de ella porque es muy amplio, pero eh, lo tuvimos que hacer breve, ella es egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Es especialista en pediatría y neonatología por la Universidad La Salle, con sede en el Hospital Español. Está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Es médica pediatra del CENDI de la Cámara de Diputados. Durante su trayectoria ha sido pediatra neonatóloga adscrita al Departamento de Genética Médica del Hospital Español de México, pediatra neonatóloga adscrita al Servicio de Neonatología del Hospital de México, profesor interino del curso de pediatría en la Escuela Superior de Enfermería del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido galardonada por la Academia Mexicana de Pediatría de México y por la Academia Médica de Ecuador en Quito. Pertenece a varias asociaciones pediátricas médicas y ha publicado diversos artículos médicos de difusión. Y me permito hacer una pequeña introducción porque este mes se conmemora el mes del autismo y esta entidad ha tenido una importante participación en la medicina en los últimos años. Se han calculado diferentes frecuencias que se han manejado hasta de un número mayor a uno de cada 250 individuos de la población. Y esto amerita un buen trato, una atención especial. Estos trastornos del espectro autista, que en realidad es un espectro, no es una entidad como sí, tiene una gran cantidad de manifestaciones clínicas y es un grupo heterogéneo de condiciones que comparten anomalías neuroconductuales en tres dominios del comportamiento específicamente. Tienen deterioro de las relaciones sociales, alteraciones del lenguaje y la comunicación, así como del comportamiento, un tipo de comportamiento repetitivo a un rango limitado de intereses. Estos rasgos se desarrollan antes de los 3 años de edad en general. Sin embargo, como muchos de los trastornos que conocemos, también tienen ventajas biológicas y habilidades consistentes en diferentes manifestaciones que ya nos comentará la doctora Andalón. Las personas con trastornos del espectro autista suelen desarrollar síntomas adicionales, incluidos comportamientos inusuales relacionados con los alimentos, problemas sensoriales, asociados al sonido, con el tacto, patrones de sueño normal, etc. En general es un espectro bastante complejo, que es muy importante que nosotros los médicos y los padres de familia estén habilitados porque es fácil muchas veces que pase inadvertido y no lo queramos reconocer. Así que para no ahondar más, le dejo la palabra a la experta, la doctora Alejandra Andalón Galindo, y le pido por favor que empiece su presentación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les agradezco pues la presencia y el que se mantengan aquí. También obviamente pues a los organizadores de esta reunión y confío en que pues esta plática sea de mucho beneficio, sobre todo porque pues es un tema digamos que
tratado muchas veces, a veces desde muchos puntos de vista. Hay temas que son interesantes y este creo que es uno de los más que llaman más la atención, ¿no? Quisiera ver si me pueden ver, si ya tengo los permisos para compartir pantalla, si son tan amables. Un segundo, un segundo, por favor. Ok, entonces, déjenme ver. O si me pueden hacer favor de compartirla, porque aquí no puedo transmitirla. Se pasó. Espero que sí puedan, se puede estar observando. No sé si ya está compartiéndose la pantalla. Aparece el nombre y Ajá, dice pulse 2 veces para entrar. Creo sí, que ya estamos. sí, ahí está. Creo que ya iba. Y bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. Como les decía, este es un tema, sí se observa, porque creo que no está, No, doctora, hay que abrir la presentación, por Hay que favor. abrirlo. Ujú. sí, acá, pero es que está tardando en presentarse. O me podrían hacer favor de presentarla para que yo pueda continuar, porque si no está presentando. ¿No abre? No. A ver, yo tengo esta presentación. Oh, sí, porque está tardando en transmitir para no entretenernos mucho tiempo. Por favor. A ver, voy a tratar de compartir mi pantalla. Ujú. Es que acá está. A ver, déjame ver. Una disculpa, pero enseguida ya saben que esto de la tecnología luego nos juega malas rachas, justo cuando queremos ya transmitir. Y no se preocupe, doctora. Afortunadamente estamos en familia y eso pues hace que nos tranquilicen. Ahorita está tardando, pero seguro va a abrir. No abre. Doctor Leoni, si me da acceso para compartir mi pantalla. A ver, déjeme. Participantes. Se supone que tiene la. A ver, aprieto configuración de uso compartido. Ujú, ahí, compartir pantalla.
Ok, me dice el ingeniero Ever que debe de dejar de transmitir la doctora para que pueda transmitir usted, doctor. Ah, ok, ok. Entonces, ¿qué hace? Que ya no estés doctora Andalón, no estés en compartir. Yo voy a entrar. Mm, no me deja. Doctor Andalón, ¿estás compartiendo? Ah, se salió, creo. Todavía está como coanfitriona, ya volvió a ingresar, pero con otra, No puedo, ¿no? A ver, se la mando, doctor León, le mando a su correo. sí, ¿Cómo comenzaba su correo? Y X era algo así, ¿verdad? Ya salió. A ver. ahí está ya. Ujú. Dice la doctora que se quedó sin micrófono. Hola, perdón por tanta cuestión tecnológica, pero aquí ya estoy de nuevo. Ah, ok, perfecto, ya tienes micrófono. Sí, ya. Entonces, Ok. quisieran Ya, empezar a pasar la El doctor presentación. ya tiene la presentación, ahora la va a Perfecto. abrir el doctor León. Ok, muchas gracias. Sí.
Bueno, voy a hacer algunos comentarios en lo que vemos la Ajá, presentación para no entretenernos más. Y sí, bueno, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el trastorno del espectro autista. Es importante comentarles que esta situación no es una enfermedad, sino es una condición que podemos presentar o que podemos detectar en nuestros pacientes, sobre todo, y como ya lo especificaba el doctor Zafra al inicio de la charla, cuando nosotros podemos identificar a través de ciertas características que los niños llegan a tener. Desde el punto de vista pediátrico, nosotros podemos hacer el diagnóstico incluso desde el primer mes de vida. Y entonces esto es súper importante porque a veces pensamos que un diagnóstico como tal no se puede hacer sino hasta que se reúnan ciertas condiciones o características. Sin embargo, a través de lo que es el neurodesarrollo, esto nos permite pues ir dándonos cuenta acerca de las características que el niño puede llegar a tener y que finalmente son las que nos van a permitir de alguna manera ir logrando esta identificación. Y bueno, ya ahorita al estar viendo la presentación, pues quiero comentarles que eh, para poder entender el trastorno del espectro autista, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo serían los orígenes del autismo, ¿no? El autismo se describe desde hace mucho tiempo e incluso se catalogaba o se consideraba que podría ser eh, parte de la esquizofrenia. Se pensaba que los pacientes con autismo, aunque todavía no se podía identificar con claridad por la sintomatología o las características, bueno, que podría presentar algunos rasgos de esquizofrenia. Pero desde 1908 ya uno de los médicos había acuñado este término, el término de autismo, y había pues de alguna manera permitido pues ir investigando de qué se trataba, ¿no? Y así corrió la investigación en estos, pues todos estos años y diferentes médicos en diferentes circunstancias fueron como caracterizando a esta condición y pues nos permitió como ir dándonos cuenta acerca de los orígenes del autismo, ¿no? En la diapositiva que ustedes pueden continuar viendo, no sé si la tengan, por favor, si me hacen favor de pasarla, podemos identificar también que efectivamente en el autismo reconocemos, pues de alguna manera, varias características, ¿no? Una de las características primordiales en esta condición es de que, pues vamos a ver que el desarrollo está totalmente involucrado, el neurodesarrollo sobre todo. Y hay una situación de diferenciación en la migración neuronal y en la formación de la sinapsis. Esto va a llevar a que los niños o las personas o los individuos que tienen eh, autismo o más bien trastorno del espectro autista, porque consideramos al autismo como una entidad aparte, pero realmente el trastorno del espectro autista involucra varias entidades que ahorita vamos a darnos a la tarea de identificar para que ustedes las reconozcan y las tengan presentes, ¿no? Pero a lo que voy es de que en general existe, como les decía, una diferenciación en la migración neuronal, lo que hace que los niños y las personas que padecen o que presentan esta condición vayan a tener una hiperconectividad o también pueden tener una hipoconectividad, lo que les hace tener una hipersensibilidad sensorial, pero también pueden tener una hiposensibilidad a las luces, al sonido, al olor, a las texturas. Y esto es debido a que por condiciones del propio desarrollo neurológico van a tener una hipoconectividad lejana, es decir, no van a tener reconocimiento de muchas circunstancias que pasan lejanamente, por decirlo así, y pueden tener una hiperconectividad local. Esto pues los lleva a que sean justamente muy sensibles o poco sensibles, puede ser diferente, por eso se conoce como espectro. Recuerden que la palabra espectro nos habla de una similitud de sintomatología, pero con una gama amplia, ¿no? Es como cuando vemos los colores, ¿no? El color a lo mejor azul cielo y hasta llegar al color azul rey, ¿no? Entonces, a eso se refiere el que sea una entidad o unas entidades englobadas en el espectro autista.
Entonces, ¿qué es el trastorno pues del espectro autista? Bueno, pues es el trastorno en donde hay un grupo de afectaciones neurológicas y del desarrollo que de alguna manera alteran la forma en que las personas interactúan con los demás, cómo se comunican, cómo aprenden, cómo de alguna forma se comportan, ¿no? Y aquí es a donde se ocupa justamente el término de la neurodivergencia, es decir, todos aquellos que no tienen la neurotipia, es decir, todos aquellos que nos consideramos neurológicamente típicos, todos parecidos, ¿no? Los divergentes, pues son todos aquellos que van a ser o van a tener conductas diferentes a los que nos consideramos típicos, ¿no? Generalmente el trastorno de este trastorno del desarrollo, los síntomas van a aparecer durante los primeros 2 años de vida aproximadamente y sin embargo esto no significa que en adultos no se pueda detectar. De hecho, ahorita vamos a ir viendo los diferentes condiciones que se engloban dentro del espectro autista y este tipo de pacientes van a tener eh, condiciones muy específicas. Por ejemplo, sería, como ya lo mencionaba hace un momento, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, los trastornos del desarrollo generalizado que no están especificados, pero también el síndrome de Rett, que es una patología muy frecuente en niñas, que ahorita vamos a ir viendo y de hecho ya lo tienen ahí en su pantalla. Y en general, todos estos padecimientos o condiciones, pues van a tener una raíz específica. Creo que no estamos viendo la presentación como está, pero ojalá sí se pueda, porque, exacto, esa es la que quería que nos pusieran, por favor. Y justamente el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que se va a caracterizar por dificultades en la interacción social, por problemas, alteraciones de la conducta, de la comunicación, del lenguaje, y tiene una gran heterogeneidad. También va a presentar situaciones muy concretas en cuanto a la gravedad o a la profundidad, por decirlo así, del cuadro clínico en cada caso específico. Es decir, una persona que padezca del trastorno del espectro autista con sus diferentes nombres de condición específica, puede ser muy variada su presentación y lo vamos a ver porque depende del tipo de espectro autista que tengan o del tipo de condición específica, va a ser el tipo 1, 2 o 3 en cuanto a la necesidad de atención, de cuidados y de vigilancias que los pacientes presentan, ¿no? En la siguiente diapositiva veremos que existe como parte de la etiología factores genéticos, factores que tienen que ver, por ejemplo, con una afectación del cromosoma X, en el caso, por ejemplo, del RET. También infecciones víricas, se ha como postulado la posibilidad. También complicaciones o padecimientos perinatales, asfixia. Platicábamos también antes de iniciar la plática que algunas situaciones de la formación, incluso de la placa neural, pues también ya traen ahí la información alterada que desencadena que los pacientes puedan llegar a tener ciertas condiciones características del espectro autista. Y también hay otras causas, como por ejemplo problemas de daño cerebral tipo microcefalia, hidrocefalia, etcétera, que pueden condicionar la presentación de esta patología o de estas situaciones, ¿no? El autismo muchas veces se había relacionado con retraso mental. Habitualmente teníamos esa idea, pero en realidad no es así. Incluso sabemos que depende del tipo de espectro autista que se tenga, puede tener una inteligencia incluso hasta sorprendente, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver que en general, el espectro autista se desconoce la causa, pero hay estudios que nos sugieren que los genes y ciertos aspectos de la epigenética de una persona, pues puede detectar o puede afectar el desarrollo que puede manifestarse en estas patologías. Se sabe que hay cierta predisposición si existen hermanos con trastorno del espectro autista, si también hay un padre o una madre que pueda llegar a presentarlo, pero que además haya sido padre añoso o madre añosa,
tener ciertas afectaciones agregadas como el síndrome de Down o el síndrome de X frágil, por ejemplo, y o tener un peso muy bajo al nacer. Sin embargo, el que alguien tenga síndrome de Down no significa que también va a tener autismo, pero hay comorbilidades que más adelante vamos a ver que sí puede haber cierta relación. En la siguiente diapositiva veremos que es importante también dentro de la etiología que en algún tiempo se consideró el famoso mito de que las vacunas, sobre todo la del sarampión, podía desencadenar la presentación del autismo. Había casos y hubo un estudio que se presentó por allá de los años 80 en donde se decía que tras la aplicación de la vacuna del sarampión había niños que habían desarrollado el autismo. Y entonces esto creó un conflicto severo, interno, muy, muy fuerte, porque fue cuando se empezó el movimiento antivacunas pues sí, muy intenso, y entonces las personas empezaron a evitar la aplicación de vacunas con la obvia complicación a su vez de la falta de protección sobre esta enfermedad. Se sabe que hacia 2010 aproximadamente al médico que hizo este estudio, en donde solo abarcaban pacientes 12 pacientes por allí nada más, que pudo haber identificado él y que se publicó hasta en Lancet y etcétera. Pues finalmente al doctor le quitaron su licencia por haber generado pues este malentendido, porque realmente no se ha comprobado que actualmente niños que han sido vacunados contra el sarampión pues tengan autismo, ¿no? Pero bueno, forma parte de una de las condiciones que trastornaron todo esto. En la siguiente diapositiva vemos cómo es que lo que les platicaba, cómo son los tipos o los niveles del espectro autista, ¿no? El nivel 1 sería todos aquellos, pues sí, pacientes que requieren ayuda para tener una vida, digamos que muy normal, pero no es un apoyo tan intenso como lo que requeriría el nivel tipo 3, por ejemplo, en donde el apoyo debe de ser muy importante con una vigilancia, cuidados, atenciones, pues de todo, porque los chicos, en este caso los niños o las personas adultas que tienen un nivel tipo 3, por ejemplo, pues requieren de cuidados intensos, no pueden comunicarse, no pueden comer, no son autónomos, no tienen independencia, generalmente tienen una capacidad limitada para comunicarse, interactuar socialmente y además pues son dependientes totalmente de los cuidados que sus familiares puedan otorgarles, ¿no? Entonces, digamos que la clasificación del espectro pues depende del nivel en el que se encuentre el paciente. En la siguiente diapositiva veremos cómo es que los tipos de autismo, como les explicaba, se engloban varias patologías, ¿no? El trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que ahorita vamos a hablar muy poquitito de él, el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Asperger y el síndrome de Rett, así como el autismo infantil, que sería como el que casi todo el mundo conocemos y un poco más también el síndrome de Asperger, ¿no? En la siguiente diapositiva platicaremos acerca de lo que sería el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y bueno, son todos aquellos casos en los que no coinciden claramente con los cuadros que presenta el autismo, el síndrome de Asperger o el síndrome de Rett, y o que tienen una manifestación incompleta o inapropiada de los síntomas de autismo. Y realmente a veces son síntomas muy, muy discretos y que podrían no ayudarnos a identificarlo, ¿no? Acuérdense de que, bueno, este trastorno generalizado del desarrollo pues va a afectar la atención, el comportamiento, la actividad social, la comunicación y el lenguaje, las capacidades motoras, la percepción y la memoria. Todas estas afectaciones que ahorita mencioné también se ven en los otros patologías que vamos a analizar enseguida. Sin embargo, en los trastornos del desarrollo no especificado, generalmente no coinciden del todo, entonces se engloban otras patologías en este trastorno generalizado del desarrollo no especificado. En la siguiente veremos cómo es que los pacientes pueden llegar a presentarse
sobre todo en el caso del síndrome de Rett, que les digo, no es una entidad tan conocida, tal vez la hayan visto, pero en este síndrome vemos que la herencia dominante está ligada al cromosoma X. Generalmente las niñas son las que padecen esta situación y es un trastorno genético que afecta progresivamente. Entonces, puede ir empeorando conforme va pasando la edad y es un trastorno neurológico, les digo, poco frecuente, pero que se detecta o que afecta también el cerebro y la manera en cómo se desarrolla. Está afectado un cromosoma y es debido a la mutación en el gen MCP2 que ocasiona que bueno, este gen está localizado justamente en el cromosoma X y va a contribuir al desarrollo del cerebro. Es importante este gen porque ayuda al desarrollo y a y a activar y desactivar funciones genéticas. Y esta mutación que llega a haber en este gen concreto es espontánea, no hay una predisposición, no hay una herencia para que se manifieste. Ahora bien, ¿cuáles son la sintomatología de esta situación, de este síndrome de Rett? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en donde podemos identificar justamente que los síntomas principales del síndrome de Rett en las niñas es que pueden llegar a tener problemas de sueño, pérdida de las actividades que podían realizar. Generalmente son niñas que pueden llegar a desarrollar epilepsia, que pueden llegar a tener hipotrofia, perdón, de los pies. Tienen características muy peculiares, pero además generalmente tienen una peculiaridad específica y ustedes tal vez como médicos, si lo vieran, podrían hacer el diagnóstico, que sería los movimientos estereotipados de manos y generalmente hacia el centro del cuerpo. Generalmente están retorciéndose o se mantienen aplaudiendo o hacen movimientos como de estar pasando hojas constantemente, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad grande para poder hacer un diagnóstico incluso sin hacer la identificación molecular del gen afectado, ¿no? También van a tener problemas de la movilidad, respiratorios, como son la hiperventilación y las apneas. Tienen por eso trastornos en el sueño, por apnea de sueño. Y como les decía, pueden llegar a presentar convulsiones, problemas gastrointestinales, cardíacos, sueños, etcétera, ¿no? Pero lo más importante aquí es que también tienen la afectación de la convivencia, del lenguaje y, bueno, forma parte, como decíamos, del espectro autista. Esta entidad, bueno, pues se puede identificar, como les decía, a través de pruebas moleculares. Obviamente, pues no tenemos un tratamiento especificado, no hay más que manejar las complicaciones que puede llegar a presentarse o las comorbilidades, como serían las convulsiones, como sería la apnea del sueño, y todas las acompañantes, los problemas gastrointestinales, que pueden ser desde intolerancias leves a algún alimento hasta incluso alergias, incluso trastornos como reflujo, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los temas que habría que tratar en ellos, pero no hay un tratamiento específico. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es que existe estados evolutivos del síndrome de Rett que generalmente se pueden identificar eh, como los que tenemos ahí señalados, son de inicio pues relativamente temprano y de inicio tardío y que nos permiten pues ir conociendo cuál va a ser la evolución, ¿no? de esta patología. En la siguiente diapositiva vamos a ver que entramos en otro de los temas también importantes dentro del espectro autista, que sería la presentación del el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es, como conocimiento, como dato curioso, fue descrito por una persona que se llamó Hans Asperger y esta persona, pues bueno, describió el síndrome de Asperger desde 1944 aproximadamente. Sin embargo, tuvo, pues, por desgracia, una situación en la que, como la persona colaboró con el régimen nazi en Austria, se supone
que estuvo, pues como consideraba que los niños con discapacidad tenían que entrar a programas de eutanasia. Entonces, aunque los estudios fueron pues muy específicos para comprender esta neurodiversidad, también el diagnóstico o el uso de su nombre como que fue después empezándose pues a relacionar con esta situación de su vida particular, y entonces muchas comunidades empezaron a rechazar en lugar de honrar el descubrimiento, ¿no? Por el tema de que había tenido pues contacto con el tema nazi. Ahora bien, en el síndrome de Asperger, en la siguiente diapositiva podemos ver que pues también es un término que se utiliza o se utilizaba, porque de hecho ya por el manual del diagnóstico de SM4, ya desde el 2013 se ha dejado de utilizar como tal el nombre de síndrome de Asperger. Sin embargo, describe a las personas que tienen dificultades igual en la comunicación social, en los patrones de comportamiento, tienen discapacidad intelectual significativa, y como les decía, pues ya se eliminó como un diagnóstico independiente y se integró dentro del trastorno del espectro autista, ya que no hay evidencia de que haya diferencias neurológicas claras entre el síndrome de Asperger y otros tipos de situaciones que se manifiestan dentro del espectro. Y el síndrome de Asperger, entonces, bueno, pues son personas que posiblemente, si somos un poquito o si nos recordamos un poco, ha habido como en apariencia no hay tanta manifestación, o uno no cree que haya tanta gente con esto, pero si ustedes son, a lo mejor ven o se dedican también a ver a veces en sus ratos libres, si los tienen, algunas series, algunas películas, bueno, se han ido como destapando cada vez más las manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, en la película de Yo Soy Khan, pues ahí hablan de una persona neurodivergente con síndrome de Asperger. También en la serie, por ejemplo, de Buen Doctor, Good Doctor, también aparentemente el médico que se personifica ahí pues tiene Asperger, y son personas brillantes que tienen una capacidad enorme de memoria, aparentemente, ¿no? Les digo, hay niveles de espectro autista, pero en general se consideran que son dentro del espectro autista como que los más funcionales, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tienen una capacidad de memoria importante, son más lógicos, no tienen tanta empatía, son personas que a lo mejor si se integran en una conversación en las que generalmente ya está avanzada, pues los mismos individuos pues se quedan fuera del contexto y no entienden de qué se está hablando. Entonces, si no tienen una buena comunicación, bueno, pues no van a entender el contexto general y tampoco son empáticos y se ponen en el lugar de otros para poder sentir lo que están sintiendo, ¿no? En la siguiente diapositiva veremos que, como les decía, el autismo ahorita ya es perdón, el síndrome de Asperger ahorita ya es una situación en la que generalmente ya no se incluye dentro digamos que dentro de el término como tal de Asperger, ya no se tendría que estar eh, hablando de él como síndrome de Asperger. Sin embargo, pues se sigue utilizando el término porque muchas personas o muchas organizaciones sienten que al mantener ese nombre, bueno, pues le siguen dando mayor apoyo que si solo se integran como parte del autismo en general, ¿no? Entonces, esta inclusión hace que el síndrome de Asperger, a pesar de que ya por cuestiones del DSM ya no se tendría que utilizar, bueno, pues se sigue manejando como síndrome de Asperger. En la siguiente diapositiva veremos cómo es que, entrando ya como tal a lo que sería el autismo, vemos que existen diferencias específicas entre autismo y Asperger. Por ejemplo, en el síndrome de Asperger, el coeficiente intelectual, como les decía, tiene incluso a veces un IQ más alto de lo que un autismo o un autista tiene. El Asperger no tiene o podría no tener retraso en el lenguaje, aunque tiene
detección tardía, es decir, muchos niños no se detectan tempranamente y más bien el síndrome de Asperger se les considera ya o se manifiesta ya en la edad adulta. Es común que tengan déficit motor, coordinaciones alteradas, que no logren tener una buena movilidad y por lo general sí tiene interés en las relaciones sociales, cosa que en el autismo, por ejemplo, no sucede, ¿no? En la diapositiva que sigue veremos cómo, les decía, las diferencias entre autismo y hablando ya concreto del autismo, vemos que por lo general la verbalización en ellos está por debajo de lo normal, tienen mutismo, a veces selectivo, a veces no selectivo, tienen un lenguaje escaso. Generalmente sí, el autismo se suele diagnosticar antes de los 3 años de edad y tienen una mayor tendencia a tener estereotipias motoras. Por lo general muestran desinterés en las relaciones sociales y vamos a ver en la siguiente diapositiva las características pues más concretas del autismo, ¿no? Como tal, el autismo es el trastorno del neurodesarrollo que afecta la forma en que una persona, como ya lo hemos estado insistiendo, se comunica, se relaciona con el mundo. Las personas con autismo pueden tener dificultades en las interacciones sociales y, como platicábamos, el espectro autista es tan amplio que las personas pueden presentar una variedad de síntomas y niveles de gravedad de diferente tipo, ¿no? Desde las que ya vimos que necesitan de apoyo no tan intenso y otras que sí lo requieren para poderse subsistir y mantener en activo, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos cómo es que, en la siguiente, por favor, cómo es que la idea sería reconocer en qué momento podemos nosotros hacer un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Los signos generales, por ejemplo, es que antes del año de edad son poco específicos. La posibilidad de un diagnóstico antes del año, aunque se puede suponer que puede presentarse este cuadro, es difícil formularlo. También hay, digamos que la detección en la población y el riesgo, pues es más específico, pero repito, la recomendación es sí empezar a hacerlo a través del neurodesarrollo. Nosotros como pediatras manejamos mucho mes por mes, qué es lo que va haciendo el niño. Ya al nacer, obviamente desde antes prenatalmente y desde la etapa embrionaria y fetal, también vamos viendo cómo van siendo sus desarrollos. Sin embargo, ya para el momento del nacimiento, vamos viendo que, por ejemplo, al primer mes un niño tiene que sostener la cabeza, a los 4 meses un niño balbucea, a los 6 meses un niño ya se sienta, y así vamos viendo, ¿no? Si nosotros vemos que al hacer una evaluación no está logrando los hitos del desarrollo que se requieren de acuerdo a la edad que tiene, podemos empezar a inferir que es un niño que posiblemente pueda llegar a tener un trastorno del neurodesarrollo, sobre todo si tuvimos antecedentes prenatales, perinatales o postnatales inmediatos en donde podemos encontrar afectaciones específicas por falta de oxigenación, por algún desprendimiento placentario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si de por sí ya trae una formación alterada, pues esto también puede desencadenar una mayor manifestación de sintomatología. Y así vemos para cada etapa, generalmente hacia los 24 meses, ya tenemos signos más claros de afectación. Y es ahí a donde nosotros podemos incidir para la detección. Entre más tempranamente hagamos una detección en nuestros niños con pruebas que ahorita vamos a ver, vamos a poder inferir más rápidamente en el manejo de los mismos, ¿no? En la siguiente diapositiva, como lo estamos viendo, están todas las características físicas y, bueno, no físicas, porque realmente no hay un fenotipo que nos exprese a los pacientes que tengan el espectro autista. Sin embargo, bueno, sí hay características muy específicas, ¿no? Por ejemplo, esto de la baja destreza motriz, el poco contacto visual, la ausencia de la imitación espontánea, no responden a su nombre, pueden llegar a tener dificultades para responder, pero no es porque tengan hipoacusia o simplemente es porque no parecen entender lo que se les está diciendo, por ejemplo, ¿no? Pueden tener, y una característica muy peculiar es la reacción inusual al tacto. Son pacientes que a lo mejor quiere uno desde bebé tocarlos, abrazarlos, a lo mejor, como decimos por ahí, hasta apapacharlos y estar con ellos
muy encima y los bebés solitos muestran cierto rechazo al contacto, no muestran igual este contacto visual. Generalmente ya para los 3, 4 meses el niño ya tiene un contacto visual con sus familiares y en este caso los bebés y niños más grandes, totalmente la mirada perdida, fuera de contexto, ¿no? También tienen intereses restringidos, resistencia a los cambios, son muy de rutinas, no balbucean, no hacen gestos, tienen poca motivación con el juego, retraso en el lenguaje, por supuesto, ¿no? En la siguiente diapositiva veremos pues también otras características como que realizan un movimiento estereotipado una y otra vez, pueden estarse lastimando, autolastimándose, se muerden, se golpean contra la pared o contra el suelo, generalmente no tienen una buena coordinación, se sienten fascinados por detalles mínimos de alguna situación en concreto, hacen filas, por ejemplo, de autos como lo vemos en la foto, y ese es su juego, ¿no? No tienen un juego estructurado, sino que no tienen una relación con el medio. En la siguiente diapositiva también vemos que los niños pueden llegar a tener fascinación, por ejemplo, por alguna rueda que se mueve de manera constante y mantener su concentración específicamente en ese espacio, ¿no? Es cuando luego nos dicen que los niños están en su propio mundo. Y sí, sí lo están porque para ellos, esa situación en concreto, pues los hace estar pendientes de lo que a ellos les interesa, ¿no? Y mantenerse fijos en esa situación. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es que eh, los niños pueden llegar a presentar o cómo es que nosotros podemos llegar a evaluar el desarrollo general durante los chequeos periódicos, ¿no? La Academia Americana de Pediatría recomienda evaluarlos a partir les repito, de algunas condiciones muy específicas, ¿no? Ellos dicen que a partir de los 9, 18, 24 y 30 meses. Sin embargo, se ha desarrollado una prueba que ahorita vamos a ver, que se puede empezar a hacer la evaluación a partir del primer mes. Y esta evaluación específica nos permite conocer ciertas características que, como ya les decía, compartiendo pues las que ya mencioné de la falta de atención, de la falta de lenguaje, etcétera, etcétera, pues podemos ir clasificándolo. Y es posible que estos chicos, si se detectan en evaluaciones iniciales afectación, pues las evaluaciones posteriores tienen que ser muy concretas y relacionadas más específicamente con el área que en apariencia al inicio fue alterada o no bien desarrollada, ¿no? En la siguiente diapositiva veremos cómo es que vamos a hacer justamente estas pruebas, ¿no? Es la famosa prueba EDI, que en nuestro país, bueno, pues ya se está implementando prácticamente en todo el país y es una herramienta de tamizaje, está validada, es gratuita, se practica en todos los centros de salud y tendría que hacerse de manera oportuna para detectar estos problemas, sobre todo del espectro autista, y en niñas y niños desde que tienen el mes de vida y hasta los 5 años, 11 meses y 29 días, ¿no? Utiliza un sistema de semáforos verde, rojo y amarillo, bueno, verde, amarillo y rojo, que nos permite conocer y evaluar la motricidad del lenguaje, las áreas sociales y cognitivas. Y al hacer la determinación de las pruebas, pues vamos viendo que el desarrollo normal es verde, el 75 al 90% de los pacientes realizan las actividades que corresponden a su grupo de edad. Como les decía, al conocer el neurodesarrollo, al primer mes sabemos que un niño ya se puede empezar a sonreír, aunque sea una mueca, pero a lo mejor el niño a esa edad y pasan 4 meses y no se ha sonreído, por ejemplo, bueno, podría ser ya un dato de alarma o que no nos mire, que no fije la mirada, que no siga objetos, que no empiece a balbucear, que eso se hace a los 4 meses también, y empieza a tener desfase en el desarrollo, ¿no? Tampoco, bueno, sería el rojo, el semáforo rojo es que no hace ninguna de las actividades que esperamos para el grupo de edad. Tiene 6 meses, no se ha sentado, tiene 8 a 10 meses, no ha gateado. Entonces, estas son, digamos que las banderas rojas que nos permiten ir infiriendo que el niño puede llegar a tener ciertas características que lo engloban dentro de el espectro autista. Y estas señales de alarma
lo que nos van a ir permitiendo pues es empezar a implementar pues algún manejo específico para evitar que esto pues siga progresando, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos que esta prueba se aplica, como les decía, al mes, a los 6 meses, a los 18, 30, 42 y hasta 72, ¿no? Y como les comentaba, la evaluación se aplica en todos los centros de salud y nos permite pues una orientación y atención especializada. Y recordar que, bueno, estas son pruebas que tendríamos que tener muy presentes porque a veces que pensamos que no hay manera de identificarlo y dejamos que pase más y más tiempo, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo que podamos conocerlo. Actualmente también en la Cartilla Nacional de Vacunación o la Cartilla Nacional de Salud, también ya hay un apartado en donde se empieza a poner ya esto de la crianza amorosa y también, por supuesto, de la detección de ciertos trastornos del neurodesarrollo. En la siguiente diapositiva veremos que no hay un tratamiento específico para el trastorno del espectro autista y lo único que hacemos, como ya les había comentado, es manejar las cuestiones que se manifiestan dentro del mismo espectro, ¿no? Que si tiene reflujo, bueno, manejar un reflujo, que si tiene trastornos como alergia, intolerancias a algún alimento, bueno, igualmente hacer el manejo respectivo, que si se detecta crisis convulsivas, como mencionábamos en el síndrome de Rett, bueno, pues darle a encontrar el foco que puede dar la epilepsia y entonces empezar el tratamiento específico para el manejo, ¿no? En general, como les decía, no hay medicamentos, pero sí hay intervenciones. Y estas intervenciones, bueno, pues tienen que ser desde en muchos ángulos, psicológico, psicoeducativo y para ayudarle al niño a que se integre y a que se vuelva autónomo, que se vuelva independiente, que no llegue a la fase 3 o al nivel 3 que habíamos hablado. Y a veces también estos pacientes pueden llegar a tener trastornos de salud mental extra, como sería problemas de depresión, de ansiedad, etcétera, ¿no? Porque al no poderse comunicar, al no poderse interrelacionar, bueno, muchas veces los pacientes pues también pueden llegar a tener sintomatología añadida. Y estos síntomas pues se deben de manejar y de tratar a través de los especialistas en salud mental, ¿no? Los medicamentos, pues bueno, deben de ser prescriptos, como ya lo sabemos, por el médico específico y las intervenciones no farmacológicas como terapias conductuales, estrategias de rehabilitación, etcétera, pues esas pues se tendrían que administrar a través de entidades a veces como por ejemplo está el Teletón, como están otro tipo de instituciones públicas y privadas que, bueno, dan este tipo de tratamientos y apoyan en cuanto a las terapias conductuales y en cuanto a la rehabilitación y la habilitación para que puedan integrarse pues a una vida lo más, entre comillas, típica, ¿no? Que como les digo, lo típico, bueno, podríamos englobarnos en las personas que no tenemos el trastorno del espectro autista, pero bueno, a lo mejor por allí nos descubrimos teniendo algunas características y no es que se lo presentemos, pero bueno, podemos llegar a tener algunas condiciones, ¿no? En la siguiente, entonces recordemos que los puntos claves en esta situación del espectro es que cada persona es diferente, que muchas personas presentan síntomas leves, otros más severos y pueden tener coexistencias, ¿no? Como por ejemplo también trastornos de déficit de atención y hiperactividad se pueden dar en un mismo paciente. Estas dos situaciones pueden llegar a tener, como decíamos, comorbilidades que ahorita vamos a ver. A recordar que esta no es una enfermedad, no es una situación en la que con una pastilla se nos va a quitar. Acuérdense que es un trastorno diferente del desarrollo cerebral y es una neurodiversidad. Y bueno, no siempre van a presentar discapacidad como tal, pero pueden presentarla porque a veces no son tan obvias y a veces esto ocasiona cierta situación que el mismo paciente pues puede verse o sentirse relegado, ¿no? Porque muchas veces no los entendemos al tener ciertas características que pues no compartimos. Entonces el autismo no se cura, el autismo se tiene que comprender, se tiene que manejar de una manera multidisciplinaria.
En la siguiente diapositiva yo les hablaba de las comorbilidades y bueno, pues hay algunos acompañantes que se pueden presentar, como lo que ya les decía, la ansiedad, las fobias, trastornos de personalidad, otros tipos de trastornos también del neurodesarrollo, como serían las dispraxias, dislalias, dislexias, etcétera, ¿no? Trastornos del aprendizaje, síndromes genéticos que hablábamos también, trastornos sensoriales, auditivos, fibromialgias, etcétera. Entonces, todas estas situaciones, bueno, son muy concretas. Por ejemplo, las alteraciones gastrointestinales, muchos pacientes, en el caso concreto del espectro autista, son muy selectivos, por ejemplo, a los alimentos. Y como son tan rutinarios y tienen que seguir ciertos patrones constantemente y continuamente todo el tiempo, ellos, si no comen, por ejemplo, pollo todos los días, bueno, se desencadena en ellos una crisis, una ansiedad, una angustia porque no comieron el pollo que siempre les dan. Entonces, muchas veces uno los considera personas muy intransigentes y exigentes con lo que ellos necesitan y requieren, pero por ejemplo, en el caso de esto de los alimentos, tal vez el tema de que sean refluyentes o que tengan reflujo gastrointestinal, pues hace que también puedan ser tan selectivos en alimentos que saben o sienten que les caen mal y no tienen otra manera de expresarlo más que a lo mejor resolviéndolo a gritos o haciendo berrinche, entre comillas, ¿no? O tirándose al suelo, los niños son muy comunes que se van y se golpean. Entonces, todas estas condiciones, pues sí nos pueden alterar y obviamente hay que ayudarle a las familias a manejar este tipo de situaciones debido a que pues primero es un duelo, ¿verdad? Los papás siempre ponen una expectativa muy concreta en los hijos y consideran que van a ser la estrella de, no sé, de a lo mejor del mundial metiendo muchos goles y resulta que le dicen que tiene autismo, ¿no? O que tiene trastorno del espectro autista. Entonces, hay que ayudarlos con el apoyo que se requiere, ¿no? En nuestro país, uno de cada 115 niños está diagnosticado y más o menos, la cifra ahí lo menciona, 400,000 personas tendrían autismo. Sin embargo, a veces podemos todavía, pues, de alguna forma diagnosticar porque no nos gusta, porque nos da miedo, porque cómo le voy a explicar al papá que tiene eso, y a veces también la negación de las familias, ¿no? Por eso les digo, es bien importante, una vez hecho o teniendo la sospecha diagnóstica, bueno, pues empezar el manejo y la concientización y el apoyo que estas familias requieren. En la siguiente diapositiva prácticamente es como pues ya un algoritmo en donde podemos identificar la manera, cómo hacer la detección de los padecimientos del trastorno del espectro autista. Y bueno, primero pues es la preocupación sobre el desarrollo y la conducta del niño, como decíamos, empezar a identificarlo. Aquí pues intervenimos los pediatras y cualquier médico de primer contacto, médico familiar, médico general, y somos los que primero podemos empezar a identificar esta sintomatología o este cuadro que se presenta tan florido y tan diferente, ¿no? La familia, por supuesto, es una importante apoyo, por supuesto, la escuela, la presencia de señales de alarma para el riesgo del trastorno del espectro autista. Muchas veces ya habían logrado algún hito y regresan, y también eso es importante recalcarlo. A veces ya tenían 10 palabras y resulta que casi que de la noche a la mañana dejan de pronunciar las palabras, mucho menos hacen frases y dejan de hablar. Entonces, por ejemplo, la regresión del lenguaje en niños menores de 3 años o alteraciones motoras, hay que empezar a canalizarlos. La regresión del lenguaje, como les decía, pues es necesario hacer el diagnóstico, eh, de alguna forma erradicar el tema también tabú en cierta forma, que ahorita cada vez hay más, pero la detección, por ejemplo, de la hipoacusia o la sordera congénita, porque también muchos niños pensamos que tienen autismo y resulta que tienen hipoacusia, no se les hizo el tamiz auditivo al nacer y o en algún momento tuvieron alguna aplicación de medicamentos que ya no deberíamos de usar como los aminoglucósidos para el tratamiento de alguna enfermedad concreta y pues le lesionamos o tengan alguna malformación coclear, etcétera, ¿no? Entonces también hay que investigar por ese lado, no quedarnos solo con la idea de que pues no me entiende, no habla,
no se mueve y nada más se me queda viendo a la pared y resulta que el niño es sordo y no puede entablar comunicación ni relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, no todo es autismo, pero también hay que valorarlo desde ese punto de vista. Entonces, hay que hacer pues toda una serie de identificaciones, descartar, identificar específicamente las alteraciones que tienen y estas preocupaciones, pues no nada más dejarlo en preocupación, sino en intervención. Y es importante también estar haciendo pues estas pruebas que les comentaba para que podamos identificar con especificidad el tipo de situación del que se trata y poder decir, bueno, pertenece al trastorno del espectro autista y tiene Rett o tiene Asperger o tiene autismo como tal y el nivel en el que lo estaríamos catalogando si es 1, 2 o 3 y esto pues nos permite empezar el manejo. Es un manejo pues de por vida y el niño se tiene que integrar a la vida social, laboral, educativa, conforme va desarrollándose en su etapa de crecimiento y llegar hasta en un momento dado en la mayor plenitud, ¿no? Nosotros como pediatras tenemos esa gran oportunidad y muchos de ustedes tal vez como médicos de primer contacto también, de poder inferir en la vida de un niño en el que podamos ayudarle en la mayor de las posibilidades a que logre y alcance todas sus expectativas, ¿no? Como médico pediatra, bueno, pues vemos prácticamente hasta los 18, 20, 25 años inclusive a los pacientes, ¿no? Que los vimos a lo mejor, yo como neonatóloga lo recibí, me siguen llegando chiquitos que ya no son tan chiquitos, de 15, 16 años, y que uno dice, wow, interferí o ayudé para que su vida fuera diferente, ¿no? He tenido pacientes con autismo, llegué a tener o tengo unos pacientes gemelos que curiosamente, entre comillas, curiosamente, son autistas los dos. Y bueno, pues ahí vemos la variabilidad que existe y de los dos, uno es, digamos que tiene el nivel 3 y el otro tiene el nivel 1. Y aún así, pues son hermanos gemelos, ¿no? Y vemos la diversidad que puede existir, el manejo que se les está dando, bueno, pues hasta a través de terapias acuden a sus evaluaciones, poco a poco han ido alcanzando pues hitos del desarrollo que debieron haber alcanzado siendo muy, muy pequeños. Actualmente ya los dos son más independientes, pero sí cuesta trabajo el manejo, incluso para uno como médico, el que empiecen a confiar, en que te permitan acercarte, el que te permitan identificarte, para que ellos pues se sientan con la posibilidad de ser atendidos médicamente, ¿no? Y bueno, la última diapositiva solamente es pues por recordarles que el Día Mundial del Autismo o del Trastorno del Espectro Autista se celebró recientemente y bueno, la idea es que hay que considerar que el mundo no solo es para los neurotípicos, sino también para los neurodivergentes y que hay que aprender a verlo también a través de sus ojos, porque pues estas personas requieren de mucha atención por su propia condición, pero también por las situaciones de enfermedad y de condiciones que se vayan agregando en el transcurso de su vida. Pues hasta aquí sería la presentación y bueno, quisiera quedar a sus órdenes para cualquier comentario, pregunta o inquietud que puedan externarnos. Doctora, muchísimas gracias por su tema. Me voy a permitir hacer unos comentarios que están en el chat y relacionado a lo que comentó ahorita el último ejemplo de los gemelos, ¿no? Dice el doctor Juan Germán, ¿biogenéticamente se puede diagnosticar? Pues tendría que diagnosticar siempre y cuando haya, como les decía, por ejemplo, en el caso del RET, ¿no? Ahí sí podríamos hacer un diagnóstico específico por la afectación del gen afectado en el RET. En los demás, no como tal. Creo que es una situación un poco complicada porque el diagnóstico prácticamente casi se hace clínico. Si me permiten. Adelante, doctor. Habría en todo caso que descartar, como dice la doctora, que tenga un síndrome, por ejemplo, el RET o el X frágil, o inclusive la fenilcetonúria, por ejemplo, cursa con autismo. Y existen muchos más. Como bien decía la doctora Andalón, tiene una heterogeneidad muy importante. Se han descrito varios genes candidatos
pero no han sido completamente consistentes en todos los pacientes. Creo que esto está en investigación y que tiene múltiples factores involucrados en partes de los genes y en parte de la vida posterior en las proteínas, sobre todo en las neuroproteínas. Pero es un tema que está en constante investigación y que esperemos que pronto tengamos un poco más clara la situación. Por lo pronto, hay algunos paneles que incluyen unos cerca de 100 genes que se han encontrado positivos en algunos pacientes con autismo, pero que, como les decía, es una posibilidad que ni siquiera la mitad de los pacientes con autismo salen positivos estos genes. Creo que tenemos que esperar un poquito más. Entendemos que por ahí está el problema, pero no hay una forma diagnóstica concisa en la actualidad. Ok, doctor, muchísimas gracias por su comentario. Hay otro comentario en el chat, la doctora Alejandra Toral. Solamente el 10% de los casos de trastorno del espectro autista se consideran autismo sindrómico, a diferencia del idiopático. Pues sí, doctora Andarón, como dice, yo pienso que sí. A ver qué nos dice la doctora Andarón. Creo que tiene su micrófono apagado. Sí, de hecho, así se considera. Realmente, como platicábamos, el autismo pues tiene una gran diversidad, ¿no? El espectro autista. Entonces, pero sí, sí está considerado así. Gracias, doctora. Oficialmente, el síndrome de Rett ya no se considera dentro del espectro autista, justamente porque si hay una causa, y supongo que es el factor MECP2, oficialmente saliendo del DSM en 2013 y de la CIE en 2019. Sí, de hecho, se engloba todavía pues por el tema de las características que se manifiestan. Como les decía, también incluyendo al Asperger, que también se tendría que de alguna forma retirar el nombre, entre comillas, y se sigue considerando como parte del espectro autista, aunque sí hay una causa determinante, como sería este gen, pero bueno, pues se siguen considerando, ¿no? De hecho, Asperger se siguen hablando de él, y digo, estamos hablando del de Red, pero el de Asperger, por ejemplo, se sigue catalogando como Asperger, cuando ya tampoco se tendría que utilizar el término. Muchas gracias, doctora. Pues hay muchísimas felicitaciones en el chat, doctora. Llegamos hasta 51 asistentes en vía virtual. Y bueno, hay otro comentario. El doctor Manuel Narváez, ¿se necesita siempre hacer edad corregida en prueba EDI para primer mes para realizar diagnóstico? Sí, por supuesto, va a depender mucho de la edad gestacional que tuvo el bebé al nacer, justamente porque, pues, si consideramos que la edad gestacional es de 40 semanas, el promedio de nacimiento, si es un bebé que nació a las 28 semanas, por ejemplo, pues sí, le faltarían 12 semanas y sí, tendríamos que hacer el cálculo de la edad corregida para poder aplicar la prueba, justo como se hace incluso para la aplicación de vacunas, ¿no? Aunque tengan la edad de nacimiento de 2 meses, pero si le faltaban 12 semanas, por ejemplo, pues sí, tenemos que correr la aplicación de vacunas hasta 12 semanas después. Lo mismo sucedería con esta prueba. Ok, doctora, continuando con la misma pregunta, ¿cuáles son las alteraciones más comunes que se encuentran en el primer mes de vida? En relación al espectro autista, si es en relación al trastorno del espectro autista, bueno, habitualmente lo que hacemos es, repito, haciendo los hitos del neurodesarrollo. Los bebés al primer mes de vida, pues ya se suelen empezar a tener una mirada fija, ya empiezan a tener el sostén cefálico y empiezan a abandonar digamos que los hitos que se mantienen al inicio. ¿Cómo sería el reflejo de Moro? ¿Cómo sería los reflejos que nosotros evaluamos al momento del nacimiento, al primer mes de vida? Por ejemplo, si estos reflejos no han desaparecido, si no tiene la mirada fija, si no presenta el sostén cefálico,
Si la sonrisa social que podría empezarse a manifestar tampoco se manifiesta, bueno, pues ahí sería como ir poniendo puntos, ¿no? Y decir, bueno, no tiene sonrisa social, no ha sostenido la cabeza todavía o no nos mira fijamente, a lo mejor no se ha manifestado en él algunas características o no ha dejado de tener el moro, etcétera, pues entonces nosotros vamos teniendo como ahí digamos que la bandera roja, ¿no? Bueno, ahí a los 6 meses volvemos a evaluar y si para esa fecha, por ejemplo, sigue sin fijar mirada, sigue sin tener sonrisa social, no se ha sentado, no ha rodado, no ha tenido balbuceo, todo eso pues lo vamos sumando, ¿no? Y vamos diciendo, bueno, aquí ya hay como más datos de evaluación. Podría suponerse que al primer mes dice uno, pues a ese primer mes que no pasa nada porque a lo mejor el niño no ha desarrollado todavía y podemos darle oportunidad, pero bueno, pues ya vamos teniendo como que esas alertas, ¿no? Entonces eso es lo importante, reconocer esos pequeños detalles en el gran universo del desarrollo neurológico de un bebé durante el primer año. Ok, doctora. Hay otra pregunta de la doctora Magdalena Villagómez. ¿El autismo puede ir acompañado de ansiedad y Eh, depresión o se puede llegar a confundir con sí, síntomas del TDA? Sí, de hecho, como comentaba yo, existen comorbilidades y dentro de ellas pues está justamente la depresión, la ansiedad y también hay niños que pueden llegar a presentar, curiosamente, ¿no? Uno dirá, ¿y como autista y además TDA? Pero sí puede haberlo. Es un poco difícil, pero sí, sí lo pueden presentar y también pueden, como les mencioné en algún momento, por ejemplo, niños que tienen síndrome de Down, aparte de su propia disminución en su capacidad intelectual, pueden también tener autismo, por ejemplo. Entonces, una cosa no se excluye a otra, ¿no? Y es curioso y podría uno no imaginar cómo un niño autista puede también tener trastorno por déficit de atención y o ansiedad y o depresión. Pero recuerden que, bueno, así se manifiesta, ¿no? Podemos tener esa amplia gama y por eso es conocido como espectro, ¿no? Ok, doctora, muchísimas gracias. ¿Tiene saludos desde la Ciudad de México, doctora, de los presidentes de medicina familiar allá en la ciudad? ¿Hay otro comentario, doctora? Gracias. La doctora Alejandra, como médicos de primer contacto, además de valoración completa del desarrollo, ¿hay algunas escalas de tamizaje que pueden apoyarle en la identificación de casos, como el VEANME, que es la valoración del espectro autista en niños mexicanos, o el MCHAT? ¿Qué Ok, nos comenta, doctora? sí, existen bastantes, o bueno, no bastantes, sino varias, digamos, escalas o valoraciones, así como cuando al nacer a los bebés, pues los tenemos valorados por el Capurro, el Billboard, etcétera, ¿no? Tenemos bastantes digamos, maneras de ir identificando. Y sí, existen esas otras pruebas, también son en niños mexicanos, y la prueba que les mencionaba yo actualmente, la EDI, también está validada, está, pues sí, digamos que acoplada para niños mexicanos, y se los mencioné porque forma parte actualmente de las detecciones que se hacen de manera abierta, público general, en instituciones públicas, ¿no? Evidentemente, como les decía también, todas estas pruebas, validaciones y demás, pues se hacen de manera conjunta, no solo lo hace el pediatra o no solo lo hace el médico del primer contacto, ¿no? La bandera roja se enciende y entonces tenemos que empezar a buscar apoyos. Les decía yo, es un manejo multidisciplinario en donde incluimos, por ejemplo, en este caso, al genetista, al doctor Zafra, ¿no? Que es genetista, incluimos, si ya es un niño mayor al que no se le hizo ninguna prueba, ninguna detección, pero notamos ciertas características, posiblemente lo podemos mandar con el neuropedagogo, la neuro o neuropedagogo que nos haga investigación específica con pruebas concretas. Podemos mandarlo también al neurólogo para que él pues identifique si existen trastornos de conducción nerviosa. Podemos solicitar apoyo también de manejo psiquiátrico, de manejo psicológico, de rehabilitación, etcétera, ¿no? Es una, o tendría que ser una, digamos, una intervención multifactorial, no nada más de una sola persona, ¿no?
y obviamente esto va en mejoría para el cuidado y la atención y el seguimiento de los pacientes. Muy bien, doctora, muchas gracias. Hay una última pregunta. ¿Una persona con TIC puede ser espectro autista? Tics, si se refiere solamente a la presencia de tics como tal, nada más el puro tic, no precisamente, porque tendríamos que tener pues todas las demás o sumar varias de las características que comentábamos, ¿no? La falta de inatención, la falta de lenguaje. Recuerden que el espectro autista se caracteriza por eso, trastornos del lenguaje, trastornos justamente del lenguaje y la comunicación, trastornos en el ámbito de integración social y bueno, este tema concreto de afectaciones incluso de la destreza motriz, afectaciones de la, pues sí, de la integración a la sociedad como tal. Eh, entonces, posiblemente el TIC como tal, pues no sea solamente exclusivo. No significa que un paciente autista no pueda tener tics, por supuesto, pero no todas las personas que tienen tics pues van a ser autistas. Si me permite, hay una entidad que se llama Jacques de la Tourette, que se caracteriza por tics desde muy ligeros hasta muy complejos, muy constantes y que obedecen a una alteración genética y que incluso es de tipo dominante. O sea que puede encontrarse padres e hijos con estas condiciones y a veces los tics son verdaderamente molestos e incómodos, no solo para la persona, sino para los que están presentes y pueden llegar a incluso a impedir tener sus actividades laborales en especial. Es el síndrome de Jacques-Tourette. Muchas gracias, doctor. Pues hay muchísimas felicitaciones, doctora. Muchísimas gracias por su ponencia y pues queremos aquí compartirle y ya se lo enviaremos a su correo. El Colegio Médico de Querétaro AC otorga el reconocimiento a la doctora Alejandra Andalón Galindo por su participación como ponente en la sesión académica Trastorno del Espectro Autista, hoy 24 de abril del 2026. Muchísimas gracias, doctora. Le cedo la palabra al doctor Zafra. Muchísimas gracias. También quiero felicitar a la doctora Andalón por su excelente presentación. Sí, nos dio indicaciones muy importantes para poder detectar esta condición. No es nada raro que en la consulta los pacientes nos digan, es que me dijeron que mi hijo tiene autismo y es que parece autismo, no sé cómo hacerle, no sé cómo diagnosticarlo. Y ahora, bueno, ya tenemos una buena guía y pues quiero agradecerle a la doctora Andalón y a todos por su presencia. Muchas gracias y muchas gracias, doctor Francisco León. Le dejo la palabra. Ay, muchas gracias, doctor. Igualmente, las felicitaciones le extendemos a la doctora por la ponencia. Realmente despejó bastantes dudas, como lo estábamos platicando en off. El TEA o el trastorno del espectro autista, pues finalmente ya se está visibilizando. Anteriormente, por ahí algunas de las preguntas hay como ciertas confusiones. Tanto el DSM en las diferentes versiones que hay, como la CIE 10, CIE 11 actualmente, pues están como tratando más que nada de unificar, porque no vamos a encontrar precisamente el síndrome como tal. A veces es bastante complicado, inclusive para los más versados en el tema, que son los psiquiatras, quienes ven precisamente estos trastornos y decidieron a nivel mundial, pues prácticamente agruparlos a todos, sobre todo por más que nada orientado precisamente los diagnósticos hacia evitar precisamente la discriminación, el desplazamiento social. Los diagnósticos de ambos van más enfocados hacia los derechos inalienables propiamente del ser humano y obviamente lo ponemos o lo catalogamos en espectro precisamente para evitar el estigma. Porque, pues bueno, no es fácil tampoco asimilar, pues es que es autista, pues es que es TDA, o por ahí también leí una pregunta que si el trastorno del TEA, el trastorno del espectro autista puede
tener comorbilidad con trastorno de personalidad, pues bueno, finalmente sí sería un poco muy raro por el diagnóstico multiaxial que hay, es diferente. Aquí estamos hablando de una neurodivergencia donde pues prácticamente las señalizaciones están alteradas desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, durante el desarrollo de todas estas sistemas de conexiones neuronales e interneuronales que implica también muchos bioseñaladores que estábamos también platicando acerca de los BNDF o los CPHs, todos estos que son precisamente los que nos van señalando a nivel del encéfalo. También hay mucha investigación, está abierto todo esto todavía, es la frontera. De hecho, las últimas investigaciones en la revista Frontier Science pues prácticamente sigue siendo un terreno inexplorado. Ahorita se están enfocando precisamente en la neuroseñalización del desarrollo de los sistemas que precisamente afectan mucho más hacia la socialización. Y otro de las preguntas ahí de cómo derivarlo a psicología, sí se tiene que derivar lo más pronto posible para hacer lo que es lo cognitivo-conductual, empezar a ambientalizar, así le dicen ahora, ambientalizar a la persona con el trastorno del espectro autista, porque les cuesta mucho trabajo. Y a veces, inclusive, hay también salas de cine, hay presentaciones donde pues bajan las luces, empiezan a tener como una sonorización o cuartos insonoros, y porque ellos están muy sensibles precisamente a todos estos estímulos externos, que es precisamente dentro de ya el diagnóstico, como nos lo dijo la doctora, propio del trastorno del espectro autista, pero sí despejando un poquito la respuesta de la confusión por los manuales, se va más enfocado hacia evitar la exclusión como tal. Por eso los unificaron como espectro, nada más. Y pues bueno, agradezco a todos los asistentes que estuvieron aquí acompañándonos en esta sesión mensual del Colegio Médico de Querétaro, invitándolos también a que formen parte, se afilien, todavía están a tiempo, estamos todavía respetando la anualidad y enviando todavía los certificados. Por mi parte, pues agradezco a la ponente, agradezco doctor Zafra, doctora Erika y los que estuvieron presentes, pues buenas noches a todos y que tengan un buen fin de semana. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Que descansen. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.